أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. En el Sagrado Corán encontramos 114 capítulos donde vemos que se habla de diferentes temas. Cada uno de los capítulos del Sagrado Corán tiene una extensión. Algunos son más largos, otros son más cortos. Y la forma en que fueron dispuestos los capítulos del Sagrado Corán son de mayor a menor. No es exactamente el orden en que fueron reveladas las aleyas del Sagrado Corán. La primera de las aleyas que fue revelada, el primer versículo que fue revelado, es aquel que dice: Iqra, lee. Se le apareció el ángel en la cueva de Hirá, en la caverna de Hirá, al profeta del Islam, y la primera palabra que le reveló es la primera palabra del Corán que dice: Iqra, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lee en el nombre de tu Señor que todo lo creó. Bueno, esa es la primera revelación. Vamos a ver un Corán hoy en día, vemos que no comienza con ese versículo, sino que comienza con la sura al-Fatiha, con la sura de la apertura, que es, bueno, la más conocida en el Islam por los diferentes usos que tiene en la devoción. Vemos entonces que ahí podemos llegar a comprender que el Corán, la forma en que fue recopilado y posteriormente quedó impreso, no es en el orden de la revelación, no en el orden en que fue revelado, sino en un orden de tradición. Orden de tradición que cuando leemos diferentes hadices del profeta del Islam que nos hablan del Sagrado Corán y de las diferentes suras, vemos que se refieren a un conjunto de suras, como por ejemplo al Mutawwalat, las suras que son extensas, o al Muqassirat, las suras que son más cortas, o las suras que se llaman al-Hawamim, las que empiezan con letras sueltas como Hamim. Entonces vemos que en la misma época del mensajero del Islam ya existía un orden de tradición, y nosotros ahora estamos convencidos que fue el mismo mensajero del Islam el que dispuso este orden en el que se encuentra hoy en día. Después hay estudios de que si fueron los compañeros del profeta quienes establecieron el orden. Nosotros estamos seguros que esto proviene de la época del profeta del Islam. Alhamdulillah, el Sagrado Corán es milagroso en muchos sentidos. En uno de los sentidos que es milagroso, que no hay otro Corán. Es el único texto del Sagrado Corán. Tiene que ver también con la época en la que fue revelado, donde los recursos eran mayores, la alfabetización de las personas era mucho mayor, etc. La cuestión es que el Sagrado Corán, a pesar de ese aspecto milagroso que tiene, muchos encuentran que sus versículos son confusos, que abren el Sagrado Corán y ven que hay un tema, termina un tema, comienza otro, o por ejemplo cuando se habla de algunas historias, como la historia de Sayyidina Musa, de Moisés alayhi salam, hay un poco en esta sura, hay otro poco en esta otra sura, otro poco al final, cuenta una parte de la historia. Una misma historia tal vez se cuente dos veces en dos suras diferentes, y realmente el que está acostumbrado a un libro sagrado como la Biblia, donde se cuentan historias en orden cronológico, le va a confundir el Sagrado Corán. El Sagrado Corán no es un libro de historia, así que no tenemos por qué encontrar ahí una historia completa. Dije la vez pasada, es un caso excepcional la sura de José, que habíamos analizado la vez pasada, de cómo se cuenta en la sura número 12 la historia de José de manera cronológica. Prácticamente toda su vida, desde la niñez hasta la adultez, pasando por las diferentes etapas, y en esas diferentes etapas hay una enseñanza. Tomemos una sura del Corán como por ejemplo la sura número 18, la caverna. Vemos que habla de varios temas diferentes. Habla, por ejemplo, de los compañeros de la caverna, de donde viene
el nombre de la sura. Muchas veces los títulos de las suras vienen por una palabra mencionada en el medio del capítulo o por un tema. En este caso, la sura número 18, Al-Kahf o la caverna, proviene el nombre de la sura por una de las historias que se cuenta en la sura, que es la historia de los 7 durmientes de Efeso. Así es como es conocida la historia en el cristianismo. Aunque en el Sagrado Corán no dice exactamente cuántos eran los durmientes. Es más, expone que hay varias teorías. Algunos dicen que fueron un número 4, 5, 6 o 7. La historia de los 7 durmientes de Efeso es de la siguiente manera. En las primeras épocas del cristianismo, cuando todavía el cristianismo era minoría y eran perseguidos, y los romanos perseguían y quemaban a los cristianos, los hostigaban, los asesinaban, hubo un grupo de romanos, aristócratas, jóvenes de las familias romanas que se hicieron cristianos. Siguieron al mensaje del profeta Jesús. Pero obviamente lo hicieron de manera secreta, porque si no, sus mayores y la jerarquía romana en general no iba a estar de acuerdo con eso. Entonces, lo que hicieron fue, después de la historia, alhamdulillah, está en el mismo Sagrado Corán, uno puede leerla, yo no vine aquí a leer la misma historia. Hay una película también se llama, me acuerdo el nombre en árabe, no me acuerdo el nombre en castellano, pero está doblada al castellano, también está en el sitio de Span TV. Los hombres del Angelus, algo así creo que se llama. Vemos cómo después se escapan de su pueblo, se escapan del emperador romano para Diocleciano en esa época, y mientras estaban escapando llegan hasta una caverna. En esa caverna ingresan pensando que esa iba a ser su última noche, porque no iban a poder escapar del Imperio Romano. El Imperio Romano en esa época estaba en todas partes, con fuerza, con una fuerza salvaje incluso, era como imponía su dominación. En resumen, pasaron 300 años dormidos en la caverna. En la historia cristiana de los 7 durmientes de Efeso se habla de 300 años. En el Corán se habla de 311 o 312 años. Algunos dicen, una diferencia que puede ser diferentes narraciones. Si uno ve en años lunares fue 311 y en años solares fueron 300 años. Si uno saca la cuenta se va a dar cuenta que esos 11 años están ahí. Está ahí la diferencia. 10 o 11 años. Se despiertan después de 300 años. Cuenta el Sagrado Corán cómo parecían estar dormidos. Incluso Dios hacía que sus cuerpos se la den de un lado hacia el otro para que no se lastime la piel. Les daba a veces el sol en un lado de la cara, a veces en el otro lado de la cara. Muchas personas hablaban del milagro. Finalmente, después de los siglos, se olvidaron y dejaron a los 7 durmientes en la caverna. Se despertaron después de 300 años y enviaron a uno de ellos a la ciudad. Cuando se despertaron dijeron, ¿cuánto dormimos? Parece que dormimos mucho, habrá sido casi todo un día. Un día o parte de un día. Enviaron a uno de ellos a la ciudad para traer comida. Obviamente no iban a salir todos, estaban escapando. Y el que llega a la ciudad ve todo muy raro. Ve que ya había cambiado la forma de la ciudad, del camino, la vestimenta de las personas. Nosotros creemos que en la antigüedad todos se vestían igual hasta hace unos cuantos. No. Así como hoy en día, cuando pasan unas cuantas décadas, se nota cuando alguien usa una ropa que no está a la moda, todos lo miraban, porque la vestimenta que usaba no era acorde a su época. Llegó, no reconoció la ciudad y vio que decía en el nombre de Dios, Jesús es el profeta de Dios. Llegó para comprar comida y pagó con unas monedas de oro, obviamente de su época.
El comerciante pensó que era alguien que había encontrado un tesoro antiguo. Entonces la gente lo rodeó, finalmente les contó su historia, llegaron hasta la caverna. El hombre entró en la caverna, le contó a sus compañeros qué es lo que estaba pasando y finalmente ahí mismo falleció. Porque no querían enfrentarse a un mundo que no conocían. Bueno, la historia está en el Sagrado Corán. Entremos también en el Sagrado Corán, que termina esta historia y comienza la historia del que poseía 2 jardines. Había una persona a quien Dios había agraciado con mucha riqueza, de manera tal que tenía no un jardín, tenía 2 jardines. Se habla aquí cuando tenía huertas, árboles, frutos, y obviamente eso producía mucho. Por lo tanto, llegaba a ser una persona muy adinerada y tenía un vecino que no había sido agraciado de esta manera. Y con ese vecino se produce un diálogo en el cual el vecino le dice: debes agradecer a Dios por todo esto que tienes. Y este hombre le dice: yo esto tengo, lo quiera Dios o no. Fue soberbio, se olvidó de Dios y Dios envió un viento terrible, huracanado, que se llevó todo lo que había en los 2 jardines. El hombre pensaba que esta bendición no se va a terminar nunca. Tremendas extensiones de tierra, huertos, viñedos, árboles. Esto no se va a terminar nunca. No se va a terminar nunca. Vino un solo viento de una sola vez y se llevó un viento huracanado casi todo lo que tenía. Y después viene la historia de Moisés y Zayn al-Hadr, que ya hablamos de esa historia la vez pasada. El encuentro de Moisés con Moisés, que en su tiempo pensaba que no había nadie más sabio que él, hasta que Dios le dice: tienes que ir con fulano de tal, que él te va a enseñar. Y eso fue un golpe, digamos, a su condición de profeta, que era Hujjatullah ala al-ard, prueba de Dios en la tierra. Hay alguien que sabe más que yo. ¿Quién es? Y por supuesto que quiero ir a aprender con él. Y ya contamos la historia la vez pasada. Y termina, o por lo menos otra de las historias que hay en la sura de la caverna, es la historia de Zulqarnain. Zulqarnain fue una persona muy poderosa que llegó a gobernar todo el universo conocido en ese entonces, desde uno de los mares, desde un océano hasta el otro océano. Llegó a dominar por sobre las zonas del Medio Oriente hasta las zonas del Lejano Oriente. Se habla de la historia de Gog y Magog, y cómo este gran gobernante levantó una represa, separando a la fuerza de Gog y Magog de la fuerza de los creyentes, por la similitud, porque no dice el Sagrado Corán el nombre de este personaje, pero por la similitud de algunos hechos históricos. Generalmente los exégetas del Sagrado Corán dicen que puede haber sido seguramente Alejandro Magno. Otros dicen no, puede haber sido un gran rey persa que fue muy justo. Bueno, hay varias versiones, pero la más fuerte es que fue Alejandro Magno. Cuando uno lee el Sagrado Corán, dice: el Corán cuenta un poco una historia de este hombre que tenía los jardines, un poco de la historia de Moisés, la historia de los compañeros de la caverna. Bueno, están más o menos, si bien son solo unos cuantos párrafos, pero comprendemos la historia casi completa. Pero realmente el Corán está escrito de manera muy confusa. La manera en que cuenta historias de manera entrecortada. Al Sagrado Corán hay que saberlo leer. Primero, debemos tener en cuenta que no es un libro de historia. No nos está contando historias. El Sagrado Corán es un libro de enseñanza. Y hay que ver cuáles son los puntos comunes a todas esas historias para ver en base a qué tema gira una sura o un capítulo. En este caso, la sura o capítulo número 18, que es la caverna, gira en torno a las pruebas divinas, al fitan, las sediciones o pruebas a las que puede estar sujeto el ser humano, los susurros o tentaciones de Shaitán, del demonio, de manera tal que podamos llegar a
a tener un aprendizaje y poder vencer al demonio o a los susurros internos, al propio ego, respecto a los diferentes tipos de fitna o pruebas o tentaciones y salir con la frente alta. Encontramos que en la primera de las historias, que es la historia de los compañeros de la caverna, se habla acerca de la prueba, la gran prueba que sufrieron estos jóvenes, que es la prueba de la permanencia en la religión. Una prueba muy grande. Para ellos era muy fácil, formaban parte de la aristocracia romana. Era muy fácil para ellos decir, hay mucha presión, por lo tanto simplemente tendremos la religión en nuestro corazón y nada más. Vemos que hubo una prueba muy grande y pasaron muy bien la prueba. Y esa prueba fue de permanecer en la religión. A pesar de que todas las condiciones contrarias en las que se encontraban viviendo. La segunda de las historias, que es la de la persona que tenía los 2 jardines, podemos decir que esta es la prueba de tener riqueza. No es malo tener riqueza en el Islam. En el Islam puede ser una prueba ser pobre y puede ser una prueba ser rico. Las dos cosas son una prueba de parte de Dios. Dios nos prueba a todas las personas de manera diferente. En el Islam no hay ningún problema con tener dinero, al contrario, es una de las funciones del musulmán tratar de que en este mundo aprovechar las cosas mundanales de la mejor forma posible para el desarrollo personal y social. Si queremos nosotros que en la sociedad reine la justicia, haya un buen gobierno, debemos por supuesto tener la parte económica bien ya asegurada. Es por eso que debemos tratar de fortalecernos económicamente, individualmente y socialmente. ¿Cómo vamos a establecer justicia? ¿Cómo vamos a brindar enseñanza? ¿Cómo vamos a nosotros mismos tener todo el tiempo libre para poder adorar a Dios, para poder inculcar a las generaciones venideras y a nosotros mismos las buenas enseñanzas, la buena moral, si estamos todo el tiempo ocupados pensando en qué vamos a comer mañana? Obviamente tiene que haber una solvencia económica, y esa solvencia económica es algo que se requiere en el Islam, es bueno. Por lo tanto, el Islam no es una religión que dice es mejor ser pobre. No, Dios prueba a las diferentes personas. Algunos prueba con pobreza, algunos prueba con riqueza. A este hombre, el poseedor de los 2 jardines, Dios lo probó con riqueza. Tenía riqueza y no agradecía a Dios. No agradecía a Dios y no reconocía a Dios. No reconocía los favores de Dios. E incluso cuando su vecino le dijo que agradezca a Dios, porque si no, todas esas bendiciones iban a terminar, él dijo, esto no le incumbe a Dios. Estos jardines no se van a terminar nunca. Es como que alguien diga, el planeta Tierra se va a terminar mañana si no agradeces a Dios. Y uno ve el planeta Tierra, realmente esto no se va a terminar ni mañana, ni pasado, ni mientras yo esté vivo. Y de esa manera podemos creer que podemos seguir mal aprovechando los recursos naturales, seguir atacando la naturaleza, pensando que esto no va a terminar nunca. Ya estamos viendo señales de los desastres ambientales, de cómo los desastres ambientales están conduciendo a la humanidad a un desastre mucho mayor que inshallah no llegue a darse. Pero la humanidad está actuando de la misma manera que el poseedor de los 2 jardines. Piensa que estos recursos no se van a terminar nunca, no agradecen a Dios, no usan los recursos de manera conveniente para el provecho de las personas. Bueno, esperemos que la historia no termine como la historia del poseedor de los 2 jardines. Vemos que aquí también hay otra prueba de Dios. Es la prueba del dinero, es la prueba de la abundancia. Y cómo una persona que no tiene paciencia, que no agradece a Dios, pasa mal esa prueba y que descree de Dios finalmente. En la última de las historias, la historia de Sayyidina Musa al-Khadr, Moisés y el maestro de Moisés. ¿Qué tiene que ver esto? También vemos aquí que hay una prueba. Es la prueba a Moisés como profeta, como máximo exponente de una persona completa y perfecta en su época.
tanto en comportamiento, en moral y por supuesto también en sabiduría, como se expone a una prueba del conocimiento, en el cual si no tiene paciencia, puede llegar a perderla y a perder el hecho de ser acreedor a un conocimiento. Y vemos cómo Moisés finalmente perdió la paciencia al no comprender los hechos que estaban teniendo lugar o que estaba realizando el Jabal. Esto se llama pasar la prueba del conocimiento, para lo cual hay que tener paciencia, perseverancia y humildad. La última de las historias habla de Zulkarnain, ya sea Alejandro Magno u otro. En este caso vemos cómo aquí es la prueba del poder. Cuando uno lee la historia, por lo menos la parte de la historia de Zulkarnain, como está en la Sura Al-Kahf, en el capítulo número 18 del Sagrado Corán, el capítulo de la caverna, vemos que aquí está la gran prueba de tener poder y aún así pasar esa prueba. Generalmente las personas que tienen poder terminan oprimiendo, tiranizando, si no están formados. Y la mayoría de los que tienen poder no están formados en valores, o por lo menos en valores tan arraigados como para ser justos, compasivos, agradecer a Dios por ese poder, no ver eso como un privilegio, sino como una responsabilidad. Es una responsabilidad que se les ha dado y no un privilegio. Y finalmente, en el medio de la sura encontramos que el incitador para que no se lleve a término o a buen término todas estas pruebas es Shaitán. Dice en esta misma sura: ¿Afatattakhizunahu wa zurriyatuhu awliya? ¿Acaso tomaréis a Shaitán, a Satanás y a su descendencia como amigos en lugar de Dios? Awliya min duni wa hum lakum adu, siendo que son enemigos vuestros los demonios. Bi'sa liz-zalimina badala. Qué mal compañero alternativo han elegido los opresores. Cuando uno vemos el vínculo que tienen estas cuatro historias que están en la sura de la caverna, vemos que está la prueba o seducción de parte del demonio para pasar mal la prueba de la religión, la prueba de la riqueza, la prueba del conocimiento y la prueba del poder. Todas son pruebas y existe una receta para pasar de mejor manera una prueba. Un buen maestro les va a enseñar a sus alumnos de la mejor manera para que al final de año pasen la prueba. Dios es mucho mejor que un maestro. Entonces nos ha enseñado cuáles son las maneras para pasar bien las pruebas. En este caso, ¿cuáles son los salvavidas o aquello a lo cual podemos aferrarnos para no hundirnos en todas esas tentaciones y pasar bien las pruebas? Con respecto tenemos en el primer caso, que es el tema de los compañeros de la caverna. Después de terminar la historia, vemos cuál es el corolario o el resultado de esta historia. Dice Dios en el Sagrado Corán, después de hablar de los 7 durmientes: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. Ten paciencia junto con aquellos que invocan a Dios, bil-ghadati wal-ashi, aquellos que invocan a Dios mañana y tarde, yuriduna wajhahu, procurando la faz de Dios, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, que estés siempre con ellos y no te enemistes, no seas hostiles con ellos. Turidu zinata al-hayat ad-dunya, no procures la vida mundanal. Y وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ, y no obedezcas a aquel a quien hemos cerrado su corazón a nuestro recuerdo y que sigue sus propias pasiones. Vemos que la mejor forma de pasar la primera prueba, que es la prueba de la religión, como lo hicieron los 7 durmientes, es adoptar buenos compañeros de viaje. Compañeros de viaje creyentes, compañeros de viaje que tienen los mismos valores.
porque dice el hadith del profeta, Yadullah ma'al jama'a walau qalila. La mano de Dios está con el grupo, aunque sean pocos en número. Algunos toman este hadith para decir que Dios está con la mayoría. No dice mayoría, dice con el grupo, walau qalila, aunque sea un grupo pequeño. Porque cuando estamos en un grupo nos ayudamos. Es la hora de rezar. Mi amigo reza, yo digo, eso me incentiva para yo también rezar. Él hace una buena obra, digo, yo también voy a hacer una buena obra. Pero si estoy solo, voy a ser más fácilmente llevado por las diferentes, voy a caer en descuido por el trajín de la vida diaria, que todos sabemos que tenemos nuestros propios problemas, y si vamos a asumirnos únicamente nuestros propios problemas, no vamos a dejar tiempo para nada más. En cambio, cuando estamos con buenos compañeros de viaje, vemos que, dice, y no obedezcas a aquellos a quienes hemos cerrado su corazón a nuestro recuerdo. Elegir buenos compañeros y dejar de lado los malos compañeros y no obedecer. Como dice el Sagrado Corán, más de uno dirá en el día del juicio final, Ya laytani lam attajid fulanan khalila. Ojalá no hubiera tomado a fulano como amigo. Hay muchos amigos que realmente no nos hacen ningún bien. Hay muchos amigos que lo que hacen es llevarnos por un mal camino, y tal vez nosotros mismos los estamos llevando a ellos por un mal camino. Así como los malos amigos se influencian mutuamente, los buenos amigos también se influencian mutuamente. Así que una de las formas de pasar la prueba como la pasaron los compañeros de la caverna para tener fuerte su religión es formar un grupo interno. Y eso es la recomendación aquí, que sean muy fuertes ustedes como grupo, ya que están en minoría. En cuanto a la segunda historia, que es la historia de los... A ver, ¿cuál era la segunda historia? Tenemos la historia del dueño de los dos jardines. En este caso, al terminar esta historia, Dios nos dice, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, y ponles como ejemplo el ejemplo de la vida mundanal. كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ, la vida mundanal es como agua que hemos hecho descender del cielo, مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتُلِطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ, y vemos que de esta manera llega a impregnar a la soja, a las plantas que están en la tierra, y que después de crecer vienen vientos que pueden llevárselo en cualquier momento. Vemos que una de las formas es no pensar que todo lo mundano nos va a salvar, que las cosas mundanas van a ser aquellas que finalmente nos van a dar un propósito en la vida. Todo lo contrario. Lo mundanal es un medio. Cuanto más medios Dios nos dé, alhamdulillah, pero no son un objetivo, son un medio, y mientras la sigamos viendo como un medio, agradezcamos a aquel que nos ha puesto ese medio. Agradecer a Dios, no descreer de Dios, y no creernos tan soberbios como para llegar a olvidarnos de Dios, como si Él no hubiera tenido nada que ver en esta gracia. Así que una de las formas de mantener o de pasar bien la prueba de la riqueza es agradeciendo a Dios y no olvidando sus mercedes. Después tenemos la historia de Moisés, de Musa al-Khadr, alayhum as-salam. Finalmente, después de la historia, Dios dice, قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. Vas a encontrarme, si Dios quiere, paciente y no te voy a desobedecer. La forma de pasar la fitna del conocimiento o la gran prueba a la cual Dios nos dispone es siendo paciente, obediente y humilde. ¿Cuántos hay que porque se creen sabios finalmente se convierten en soberbios? Religiosos incluso. Rezan durante la noche y está muy bien. Realizan actos devocionales que el común de la gente no lo hace, pero si al otro día va a caminar entre la gente viendo, pobre esta gente, no realiza rezos. Si supieran a los niveles que yo he alcanzado realizando estos rezos. Hay personas que no se dan cuenta, son vanidosas. La misma adoración a Dios los convierte en vanidosos, personas que el mismo conocimiento los convierte en vanidosos. La forma de pasar esa prueba es con la humildad.
Como Moisés finalmente dijo, me vas a encontrar, si Dios quiere, siendo paciente y no te voy a desobedecer. Y la cuarta prueba, que es la prueba del poder, que cuando termina la historia de Alejandro Magno dice, Qul innama ana basharun mithlukum. Era un buen gobernante, no sé si era Alejandro Magno, es el que está mencionado en la historia, y dicen que podía haber sido Alejandro Magno teniendo en cuenta algunas características de la historia, construir la gran represa en el oriente que finalmente detuvo a las hordas de Gog y Magog. Puede haber sido Alejandro Magno. En el supuesto caso, porque Alejandro Magno, como está en la literatura en el mundo occidental, tampoco era un santo. Así que no sé realmente si era Alejandro Magno y está calumniado por la literatura occidental o si era otro gobernante. Que haya sido quien haya sido, pasó bien la prueba del poder, fue un buen gobernante. Y dice al final de la historia, Qul innama ana basharun mithlukum, yo soy una persona igual que ustedes. Vemos que también aquí hay humildad. Yuha ilayya, a quien se le inspira, annama ilahukum ilahu wahid, a quien se le inspira que Dios es uno solo. Faman kana yarju liqa'a rabbih, aquel que tenga esperanza en el encuentro con su Señor, falyamal amalan salihan, que haga buenas obras, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, y que no asocie a Dios nada cuando esté adorando. Entonces, una de las formas de pasar la prueba del poder es también siendo humilde, reconociéndose como siervo de Dios y no creyéndose superior a los súbditos, no creyéndose superior a los gobernados, porque es cuando se cree superior a los gobernados que el gobernante ya no pasa la prueba del poder. Entonces vemos que ahora que hemos leído esto, ya no nos parece tan confusa esta sura 18, la sura Al-Kahf, donde veíamos que había varias historias sueltas. Hicimos el Corán, ¿qué es lo que nos está enseñando? Tiene varios párrafos sueltos, sí, pero están conectados. Están conectados en un tema que nos va a proveer una enseñanza. El Corán no es un libro de historia, no nos vamos a encontrar una historia completa de principio a final. Y es por eso que vamos a encontrar párrafos de la historia de Sayyidina Musa, de Moisés, en varios lugares del Sagrado Corán. Y muchas veces es la misma historia, pero contada desde una óptica diferente que nos beneficia para el tema en cuestión que está tratando esa sura en particular. El Sagrado Corán hay que saber leerlo. Si bien leyéndolos de manera individual también vamos a sacar mucha enseñanza y sobre todo recompensa espiritual por el solo hecho de leer el Sagrado Corán. Pero va a ser mucho mejor el beneficio que podamos sacar si es que leemos el Corán orientados con la enseñanza de alguien que se ha especializado en el Corán, que ha estudiado el mismo Corán para comparar el Corán entre sí, las mismas aleyas del Sagrado Corán entre sí, como hizo el autor de la famosa exégesis del Corán, Muhammad Hussein Tabatabai, uno de los mejores exégesis del Sagrado Corán, que el mismo Corán explica el Corán con otras aleyas. O un sabio que también ha estudiado los hadices, las narraciones, ve cuál es débil, cuál es fuerte, cuál se conecta con un tema, y de esa manera poder, a través de las orientaciones de estos sabios que han estudiado, poder nosotros aprovecharnos de la mejor manera, ya sea escuchando de manera directa o ya sea leyéndolos en los libros, que gracias a Dios hoy en día, al haber avanzado los tiempos, la tecnología, no es igual que hace 1000 años, 800 años, ni 700 años, ni siquiera como hace 50, 40 años, que a pesar de la alfabetización eran solo libros. Ahora hay diferentes medios a través de los cuales podemos acceder a ese tipo de conocimiento, porque de otra manera agarraremos un Corán, como el Corán que me ha regalado hoy el señor Muhammad Rashad, que hoy es su cumpleaños, entonces yo leo el Corán que dice, y cuando se enfrentaron las dos huestes, y Dios estuvo del lado, y dice, ¿quiénes son las dos huestes? Y vemos que se refiere a los incrédulos y los creyentes en la batalla de Badr, muchos detalles que no están en el Sagrado Corán, que a lo mejor yo, por no conocer la historia y por tener vacíos de conocimiento, vacíos de información, relleno esos vacíos con mi imaginario. Y yo le estoy imponiendo al Corán qué es lo que está diciendo. Para no caer en eso, debemos estudiar de una manera correcta, como lo hacen todas las personas sensatas. Cuando estudian medicina, no estudian los títulos y después se imaginan el resto.
con su experiencia de vida. No, esto es algo preciso. Voy a estudiar qué dijeron los sabios, cuáles fueron sus investigaciones para de esa manera tener un mejor resultado. No digo que cada uno de nosotros se convierta en un experto en teología, pero sí podemos, sobre todo teniendo en cuenta los medios, leer algunas revistas, algunos libros, algunos temas, escuchar algunas charlas, poner en internet, en YouTube, charlas sobre exégesis del Corán y van a encontrar, alhamdulillah, hoy en día mucho material. Aprovechemos estas épocas tan especiales en las que vivimos, en las que podemos comprender mucho más que las generaciones anteriores las palabras de Dios. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد.